Bueno, vamos a comenzar hoy nuestro primer foro del primer trimestre del Ateneo de Estudio e Investigaciones Científicas de Derecho Notarial y Registral del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes. En mi carácter de directora y en nombre de toda la mesa directiva, voy acompañada acá en la oficina con la secretaria de la mesa directiva y conectados la vicedirectora, la escribana Claudia Varesi, los coordinadores generales que integran también la mesa directiva, los escribanos Carlos Rojas Malgor y Milagros Iglesias. Quiero dar la bienvenida a todos los miembros ateneístas, los miembros de comisión directiva del Colegio de Escribanos, a los escribanos de la provincia que nos acompañan nuevamente renovando nuestra edición del Ateneo, esta actividad que estamos en nuestro segundo año de gestión, y a todos los demás colegas de otras provincias que también se suman a toda nuestra actividad planificada durante el año. Quiero ceder la palabra a la escribana Marta Beatriz Aquere. En representación del colegio nos va a dirigir unas palabras. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenido. Muchísimas gracias, Mariela, por tu presentación. Y bueno, este es un año muy especial, pues nuestro Ateneo, una vez más, está demostrando que aquello que hace muchos años, 25 años, soñamos quienes hemos fundado el Ateneo, hoy nuevamente está presente, iniciando el primer trimestre, el primer foro del primer trimestre, con dos jóvenes ateneístas que en realidad son un orgullo para la institución, como son Sofía Galarza y Lautaro Acosta. Para los dos, muchísimas gracias por sumarse a aprender, a disertar y a transmitirnos los conocimientos que ustedes día a día están adquiriendo. Para todos los presentes, muchísimas gracias por sumarse a este Ateneo, porque yo siempre digo, el saber no ocupa lugar. Y bueno, todos los días aprendemos algo. Hoy vamos a aprender el tema donaciones, ciertas condiciones, cargos, pactos, su aplicación registral. Y bueno, y fundamentalmente nos comentarán la ponencia que ellos tuvieron respecto de este tema en el Encuentro Nacional del Notariado Nobel. Así que para todos, muchísimas gracias por acompañarnos, y para Sofi y Lautaro, el mejor de los éxitos. Mariela y toda la comisión, Claudia y los coordinadores, Carlos María y Milagros, bueno, nos espera un año también con muchas capacitaciones, así que muchísimas gracias por estar una vez más acompañándonos para que el colegio siga siendo el centro del saber y de reuniones. Te esperamos, no quiero interrumpir porque no vine para hablar, sino para escuchar. Así que bueno, Sofi y Lautaro pueden quedar en uso de la palabra. No, antes de quedar en uso de la palabra, bueno, agradezco, Marta, tus palabras en nombre de la comisión directiva del colegio. Y para seguir antes de la presentación, y voy a poner también en conocimiento que para nosotros es grato contar con las declaraciones de interés de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. De la Cámara de Diputados, la declaración número 14 de este año, del 12 de marzo de este año, y de la Cámara de Senadores también nos otorgaron el mismo día la declaración de interés por todos los foros que comprende el plan de actividades 2025, y como lo dijo también la escribana Kere, los 25 años que en el mes de septiembre vamos a estar celebrando del Ateneo de Estudios nuestro aniversario. Quiero agradecer a todos los miembros ateneístas parlamentarios
que han pasado por los foros, que han sido los expositores en el año 2024. Ya contamos con todos los trabajos, con los 6 trabajos que integran el primer y el segundo trimestre para formar parte del anuario del año 2024. También agradecer que adicionalmente la escribana Viviana Roldán acompaña con trabajo académico y también convocar a todos los miembros ateneístas que sus trabajos no han sido publicados desde el año 2020 al 2023 y quieren que estén publicados en el anuario 2024. Los invito a que puedan enviarnos el trabajo al correo oficial del Ateneo, que es ateneo@sec.org.ar. También quiero anunciar en este primer foro la incorporación de un nuevo miembro ateneísta, a quien felicitamos, damos la bienvenida y agradecemos a la escribana María Angélica Liva, que pasa a formar parte también de los miembros ateneístas. Ahora sí, para dar inicio, quiero dar la especial bienvenida del agradecimiento a Lautaro y a Sofía, una dupla que viene siendo muy activa, no solamente en los foros del Ateneo, sino también en su actividad como escribanos noveles. Y en esta oportunidad, ellos en la apertura, la iniciativa de poder compartir también al final de la exposición la ponencia con la cual han obtenido premio en el Encuentro Nacional del Notariado Nobel. Por ello, la metodología de trabajo del desarrollo del tema va a ser invertida a lo que fue publicitado. Ellos primeros van a tratar el tema de los pactos en la compra-venta para luego ingresar a las modalidades de la donación y el pacto de reversión y finalmente comentarnos la ponencia con la cual obtuvieron el premio para después habilitar el espacio de consultas. Quiero cederle la palabra y sobre todo también agradecer a Sofía que se vino a la capital desde Ituzaingó para formar parte de esta dupla que siempre he dicho de que desde que comenzaron su actividad Nobel, como dijo Marta, es un orgullo para la institución estar representados en el Notariado Nobel y también agradecer de todas las propuestas que han ustedes realizado a lo largo de este Ateneo desde su incorporación. Así que bueno, muchas gracias y les cedo la palabra. ¿No se escucha, Sofi? Eh, ¿No se escucha? ¿Están sin audio? No. No. Vamos a guardar un momento. Recién lo habíamos probado y ahora no nos sale en la conexión. Bueno, comentarles mientras ellos puedan conectarse que nuestra intención desde la mesa directiva del Ateneo es que el anuario sea en formato digital a fin de que pueda ser publicitado en la página del colegio y de acceso libre para todos. También comentarles que todas las actividades de los foros se encuentran subidas al canal de YouTube del Colegio de Escribanos, en el cual pueden encontrar, además de las actividades del Ateneo, también las capacitaciones propias del ciclo del colegio. Sofi, están con el problema del audio. ¿Le desmuteaste, Mariela, a ellos? Sí, ellos están como...
están silenciados. No. Ahí parece que van a probar de entrar y salir. Bueno, Esperen, por favor, un segundito, porque estamos sí, teniendo sí. problemitas técnicos. Y eso Bueno, que probamos todo hace 10 minutos. bueno, puede pasar, estamos en vivo. Bueno, Hola, agradecer a todos los que... Ahí se escucha. ¿ahí me escucha, Sí, Mariela? Súper. ahí sí, sí, No ahí sé se qué escucha. pasó. Ahí ya prendo la cámara de nuevo. Segundo. Bueno, Bueno, ahí no me escuchan. ¿Ok? ahí se escucha Mariela, perfecto. súper. Sí, se escucha. Listo. Y se ve, fíjate si se ve el cosito ese. Sí. Sí, sí, pero está afuera. Bueno, bueno, no sé si nos llegaron a escuchar, pero era buenas noches a todos. Como explicó Mariela, decidimos invertir el orden para empezar a charlar esta tarde-noche, ya que decidimos finalizar el tema hablando del trabajo que presentamos el año pasado en el Encuentro Nacional Nobel, que se trata sobre los pactos de reversión en las donaciones. Por ende, decidimos empezar por lo que son compraventas, los pactos posibles que se puedan presentar en la compraventa para finalizar con las condiciones y las cláusulas específicas de las donaciones y cerrar con nuestro trabajo, ¿sí? Por último, nos gustaría también comentar que al final de la explicación del trabajo nos gustaría abrir el debate, ya que justamente el año pasado fue un tema muy debatido en el Nacional y nos encantó, fue muy enriquecedor. Y bueno, para eso está el Ateneo también, así que los invitamos a quedar hasta el final para que podamos charlar entre todos. Bueno, como dijo Sofi, en principio vamos a hablar acerca de la compraventa y los diferentes pactos que se pueden establecer dentro de la misma. Para dar un contexto, una introducción, tanto para el caso de la compraventa como la donación, vamos a hablar acerca de qué es este contrato, sus caracteres, todo de forma breve, a efectos de poder comenzar a hablar de lo importante, que dentro de la compraventa vamos a hablar de 3 pactos en particular, que son el pacto de retroventa, el pacto de reventa y el pacto de preferencia. Bueno, como sabemos, el contrato de compraventa está regulado en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1123, que dispone que hay compraventa cuando una parte, llamada vendedor, transfiere el dominio de una cosa a favor de otra, llamada comprador, que entrega un precio cierto en dinero. De esta definición ya podemos ir sacando cuáles son los caracteres. En principio, un contrato nominado, obvio, porque está regulado en el Código Civil y Comercial. En segundo lugar, un contrato bilateral, porque tanto el comprador como el vendedor tienen obligaciones recíprocas. En tercer lugar, es oneroso, y no creo que sea necesario dar una explicación mayor acerca de eso. Es conmutativo, porque las partes saben desde un principio cuáles son las ventajas y desventajas que trae aparejado el contrato, aunque cabe destacar que eventualmente es un contrato de carácter aleatorio cuando el contrato está sujeto a una comisión suspensiva, que ahora voy a hablar también acerca de las modalidades en las cuales se puede sujetar el contrato, ¿no? Después un contrato en principio no formal, ¿por qué? Porque en principio no requiere una forma para celebrarse, salvo en el supuesto de los contratos de compraventa sobre inmuebles o inmuebles registrables, en donde el código exige que se celebre bajo la forma de escritura pública. Un contrato que puede celebrarse mediante tratativas preliminares, por ejemplo, un contrato de compraventa, y un contrato obligacional también, por el hecho de que obliga a transmitir el dominio por parte del vendedor al comprador. Bueno, como todo contrato, puede estar sujeto a modalidades, y el código, en razón de que esto es un contrato, y dentro de los contratos prima el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, que las partes pueden convenir lo que estimen conveniente, solamente se limitó a regular algunas cuestiones o algunas cláusulas que se pueden introducir dentro de la compraventa. Así está regulado en la sección séptima diversas cláusulas que se pueden incorporar. Específicamente, como dije, vamos a hablar del pacto de retroventa, reventa y de preferencia. El pacto de retroventa, bueno,
En principio, bueno, como decir que la prerrogativa, la facultad que se reserva al vendedor para recuperar la cosa vendida a favor del comprador, pagando el precio con el exceso de la disminución que hubieran convenido en el contrato. Para dar un contexto también respecto de este tipo de pactos, creo que es necesario hablar acerca de la naturaleza jurídica. Si bien existen varias posturas al respecto, nosotros vamos a hablar solamente de tres que tenemos las predominantes. En principio tenemos la postura que viene de sus orígenes románicos, la cual sostenía que el pacto de retroventa era un contrato en el cual el comprador asumía el compromiso de transferir nuevamente la cosa vendida al enajenante primitivo, pero era una cláusula que se establecía dentro de este contrato. Pero hoy en día esta postura está totalmente desechada por el hecho de que el pacto de retroventa es una facultad que tiene el vendedor independientemente de la voluntad del comprador. Es decir, que él no vuelve a transferirle la cosa. No hay dos transferencias, sino que el vendedor readquiere el dominio como consecuencia de la ejecución de una cláusula o el derecho de rescate dentro de ese contrato. En segundo lugar, tenemos la postura de Borla. ¿Sí? Si podés ir un poquito más despacio, porque retumba mucho y no se escucha. No sé si poner más bajo el volumen de la compu, porque hace acople y no se escucha. Me están avisando también otros colegas, por eso te interrumpí, discúlpame. Dale, dame un segundo a ver. Como que hay mucho acople y retumba. No sé por qué se está asociando. ¿Ahí se escucha? ¿O sigue acoplado? Sí, se escucha. ¿Pero está acoplado o no? Ahora se escucha mejor, sí. Ahora se escucha mejor. Bueno, sigo entonces. Sí. Bueno, sigo. En segundo lugar, tenemos la postura de Borla, quien sostiene que el pacto de retroventa es el poder jurídico que tiene el vendedor para poner fin a la propiedad ajena. Y en tercer lugar, tenemos la postura predominante, que es la adoptada por el Código Civil y Comercial, la cual sostiene que un contrato de compraventa sujeto a una condición resolutoria. Obviamente que sea un contrato de compraventa sujeto a una condición resolutoria trae aparejado ciertas consecuencias. En principio, el rescate opera de forma retroactiva, es decir, que se considera que el dominio de la cosa que vuelve al patrimonio del vendedor como si nunca hubiera salido de este. Y en segundo lugar, estrictamente no sería indispensable en principio hacer una nueva escritura traslativa de dominio, pero en la práctica siempre se realiza, más que nada cuando se trata de cosas inmuebles, ¿no? Para poder dar la publicidad que se ejecutó esta cláusula. En tercer lugar, vamos a hablar acerca de las condiciones de validez que tiene que tener este pacto de retroventa para que sea totalmente válido. En principio, debe recaer sobre cosas muebles o inmuebles. Esto cabe destacar de una innovación que trajo aparejado el Código Civil y Comercial, porque el Código Civil de Vélez solamente lo admitía respecto de cosas inmuebles. Actualmente existe la posibilidad de hacerla tanto con respecto de muebles registrables o inmuebles, como con respecto de inmuebles. Obviamente que los efectos que va a traer aparejado, que se haga respecto de inmuebles o de cosas muebles, son diferentes, porque en el caso de los inmuebles va a haber una publicidad de este pacto dentro del asiento registral, en tanto que las cosas muebles no, por lo tanto siempre va a ser oponible con las otras inmuebles, pero respecto de las cosas muebles no. En segundo lugar, el plazo no puede exceder el establecido en el artículo 1167 del Código Civil y Comercial. Dicho artículo hace una diferenciación según se trate de cosas inmuebles o cosas muebles. Si se trata de cosas inmuebles, es de 5 años. Y en el caso de que se trate de muebles, es de 2 años. Aquí cabe destacar que ese plazo es perentorio e improrrogable, por lo tanto, una vez que se cumple ese plazo que se cuenta desde el momento en que se celebró el contrato, independientemente de cuándo se haya hecho la tradición,
se extingue, por lo tanto el vendedor ya no puede ejercer más ese derecho. Y esto es lógico, ¿no? Porque el espíritu del código de establecer que cuando se hace una limitación al dominio, porque estamos frente a un dominio revocable, que no se exceda de mucho tiempo, porque si no estamos poniendo prácticamente las cosas fuera del comercio y estamos yendo en contra de la libre circulabilidad de los bienes. Por otro lado, tiene que estipularse dentro del mismo contrato de compraventa, y esto es una consecuencia lógica del lugar también en donde se encuentra este pacto de retroventa, que es dentro de las cláusulas que pueden agregarse en los contratos de compraventa. Después vamos a hablar del precio a pagar. El vendedor, como le dije, tiene la prerrogativa de retrotraerle el dominio a su patrimonio, pagando el precio, con el exceso o con la disminución que hubieran acordado las partes. Si las partes no acordaron dentro del contrato, se considera que se va a pagar el mismo precio que se estableció dentro del contrato de compraventa original. Ahora voy a hablar acerca del derecho de rescate. Obviamente el derecho que tiene el legitimado activo, o hay varios legitimados, no solamente el vendedor, de recuperar el dominio de la cosa. En principio la tiene el vendedor, o los vendedores, en el caso de pluralidad de vendedores, que eso lo voy a tocar un poquito más adelante. Después también lo tiene el cesionario, porque este derecho, al ser un derecho de carácter patrimonial, se puede ceder por parte del vendedor, pero debe contar con el consentimiento del comprador para poder ejecutar esta cesión, ya sea de forma previa, simultánea o posteriormente a esa cesión. En tercer lugar, tenemos a los herederos del vendedor, y en cuarto lugar, a los acreedores del vendedor en ejercicio de la acción subrogatoria. Ahora bien, en el caso de que se produzca el derecho de rescate habiendo una pluralidad de vendedores, es decir, que había un condominio y estos vendieron a un comprador y cada uno tenía una cuota aparte de ese inmueble. En ese caso, a la cosa se la considera como indivisible, por lo tanto, cada vendedor no puede recuperar la proporción que tenía anteriormente en el inmueble, sino que tiene que recuperar la totalidad de la cosa. Cualquiera de los vendedores puede ejercer esa cláusula, puede ejercer este derecho de rescate, pero en ese supuesto puede a los restantes vendedores, por ejemplo, exigirles que aporten a la proporción que les correspondiera de la cosa. Cabe destacar aquí la resolución que daba el Código Civil de Vélez, que exigía que haya un consentimiento de todos los vendedores para poder ejercer el derecho de rescate, cosa que se distingue del Código Civil Comercial. Después, tener una legitimación pasiva, o sea, la legitimación activa. La legitimación pasiva recae sobre el comprador, en principio, los compradores que hubieran adquirido conjuntamente. En segundo lugar, contra los herederos del comprador, y en el supuesto de que haya pluralidad de herederos, el vendedor puede exigir a cualquiera de los herederos que le restituya la cosa. Y cabe destacar un caso particular, que si ya se ha hecho la adjudicación en el proceso sucesorio a favor de uno de los herederos, por ejemplo, obviamente el vendedor va a ir en contra de ese heredero. Por otro lado, sobre los terceros interesados, como les había mencionado, una vez que se ejerce el derecho de rescate, el vendedor retrotrae el dominio a su patrimonio libre de todos los gravámenes, como si nunca hubiera salido de su patrimonio. Por lo tanto, los terceros, por ejemplo, un tercer adquirente de la cosa o un tercero interesado, porque se hubiera constituido un derecho real sobre ese inmueble, van a tener que resignarse a restituir la cosa al vendedor, puesto que era una cláusula que ya estaba publicitada en el contrato original. Pero aquí obviamente hay que diferenciar, como dije, si se trata de inmuebles o bienes registrables, de cosas muebles. En el caso de las cosas registrables, obviamente que hay una publicidad en los asientos registrables, por lo tanto nunca va a poder alegar que desconocía esa causal de revocabilidad. En el caso de las cosas muebles, siempre y cuando el adquirente sea de buena fe y a título oneroso, no será oponible a el derecho de rescate. Los únicos casos serían en el supuesto que hubiera mala fe o hubiera sido a título gratuito. Bueno, después, el derecho de rescate se va a extinguir por los siguientes motivos. En principio, por expiración del término, como dije, un plazo perentorio y un prorrogable, por lo tanto, una vez que se expira el término, ya no puede ejercer ese derecho. Como le dije, 5 años en el caso de inmuebles o 2 en el caso de inmuebles.
Después, por renuncia al vendedor, al ser un derecho de carácter patrimonial, obviamente que puede renunciar a ese derecho. Y después, por pérdida de la cosa, que eso puede producirse de forma natural o, por ejemplo, si fuera puesta fuera del comercio, si fuera expropiada. Cabe destacar que en el caso de la expropiación, en ese supuesto, la indemnización que entrega el Estado viene a ocupar el lugar de la cosa, por lo tanto, el vendedor podría ejercer el derecho de rescate aún sobre esa indemnización, pagando el precio con el exceso de la indemnización que hubiera establecido. Ahora vamos con los efectos que tiene el pacto. Bueno, en principio con relación al comprador. El comprador es un titular de dominio, por lo tanto puede realizar sobre los bienes todos los actos que puede realizar un titular de dominio, aun cuando esté sujeto a un dominio revocable, ¿no? En principio, los actos de disposición puede disponer de ellos, por más que exista esta cláusula de retroventa, pero obviamente que van a estar sujetas al dominio revocable que tiene él. Y en el caso de que el vendedor ejerza ese derecho de rescate, van a verse perjudicados los terceros adquirientes, los terceros interesados de ello. En segundo lugar, con respecto a los actos de administración, si puede lo más, puede lo menos, por lo tanto, podría realizar todos los actos de administración que goza también un titular de dominio. Así, por ejemplo, podría hacer un contrato de locación sobre el inmueble, y en ese caso, estos se van a mantener, estos tienen que ser respetados por el vendedor en el caso de que ejerza el derecho de rescate. También, bueno, puesto que las cosas se deterioran o se pierden para su dueño, al vendedor le basta con no ejercer el derecho de rescate para poder, para que pese sobre el comprador la pérdida de la cosa, ¿no? Pero si a pesar de los deterioros el vendedor quiere recuperar aún así la cosa, el comprador no responde por los daños que se hubieran producido por caso fortuito o fuerza mayor, pero sí obviamente por los que se hubieran producido por su culpa o dolo. Bueno, como también le dije, como es un titular de dominio, él puede ejercer todas las acciones reales emergentes del dominio. Después, bueno, con respecto al vendedor, el vendedor, cabe destacar que no tiene un derecho real sobre la cosa, sino que tiene un derecho personal, que es el de readquirir el dominio dentro del plazo establecido en el contrato. Ahora bien, ¿cuál es el efecto que tiene el derecho de rescate? Obviamente que se retrotrae el dominio, el patrimonio del vendedor original, y libre de todos los gravámenes, como vengo diciendo. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones que tiene el rescatante? Claramente tiene que pagar el precio con el exceso de la disminución que se hubiera establecido, tiene que reembolsar las sumas que hubiera pagado el comprador para adquirir la cosa, que esta, bueno, era lo que establecía el Código Civil de Vélez, y que, bueno, en principio, si bien el Código Civil Comercial no establece nada al respecto, en principio sería lo justo que si ejerce el derecho de rescate le restituya lo que hubiera pagado en concepto de gastos, honorarios, etcétera, por la adquisición de las cosas. Pero como estamos en el ámbito de la autonomía y la voluntad de las partes, claramente que si se establece lo contrario, y como no hay nada al respecto, se puede modificar esta cuestión. También tiene que reembolsar las mejoras necesarias y las mejoras útiles que hubiera realizado el comprador sobre la cosa, no así respecto de las mejoras de mero mantenimiento y las mejoras suntuarias, que respecto de ellas el comprador tiene la posibilidad de sacarlas del inmueble siempre y cuando ello no perjudique al mismo. Y bueno, con respecto al comprador, el comprador tiene la obligación de devolver la cosa una vez que el vendedor ejerce este derecho de rescate. En cuanto a los frutos, hay que hacer una distinción respecto de esto, porque los frutos que ya hubiera percibido el comprador, obviamente que se los queda, los que fueran pendientes de percepción son para el vendedor, y aquí también cabe destacar que el vendedor, en caso de que el comprador hubiera realizado gastos para la producción de estos frutos, deberá restituirlos también. Y bueno, respecto a los terceros, como les dije, deberán resignarse en el caso de siempre y cuando haya una publicidad, ¿no? De que existe este pacto de retroventa, los terceros deberán resignarse a que como es un dominio revocable, deberá retrotraerse el dominio al patrimonio del vendedor, por lo tanto van a perder los derechos que tenían sobre la cosa. Siempre que haya publicidad, en el caso de que no haya publicidad, obviamente va a depender si había buena fe y si fue a título oneroso.
Y bueno, eso en principio sería respecto al pacto de retroventa. Bueno, nosotros acá incluimos, antes de seguir con el otro, incluimos un modelo que sacamos del libro de D'Alessio. Es un modelo básico, pero con la finalidad justamente de que también nos animemos un poco a utilizarlos y sobre todo cuando nos preguntan los requirentes, ofrecerles, más que nada, cada uno conoce la circunstancia de cada requirente, así que todo esto lo dejamos a disposición, obviamente, pero repetimos, lo sacamos del libro de D'Alessio, así que lo pueden encontrar ahí. De todos los pactos que estamos por hablar, tenemos un modelo básico como para mostrarles. A partir de ahora voy a hablar de lo que es el pacto de reventa, que es muy similar a lo que estuvo hablando Lautaro, solo que se configura cuando el comprador puede restituir al vendedor la cosa comprada, recibiendo de este el precio que hubiera pagado con un exceso o una disminución dependiente. Entonces, es similar a lo que estuvo hablando Lautaro, con la diferencia de que se estipula a favor del comprador. Todo lo que había hablado él es a favor del vendedor. Entonces podemos decir que la cuestión se presenta básicamente como el anverso y reverso en la misma moneda, y por ende, todo lo que estuvo hablando él sobre el tema del régimen legal se aplicaría casi en su totalidad para este tipo de pactos también. Existen algún tipo de diferencias, por ende hay que tener un poco de cuidado con respecto al de reventa, y repetir que acá el que tiene la prerrogativa es el comprador, o sea, el que adquirió la cosa, ¿no? Bueno, con respecto a los... bueno, con respecto al tema este de que el comprador haya transmitido a terceros la cosa, la declaración de decir que quiere ejercer su derecho de reventa no puede llegar a perjudicar a este tipo de terceros, ¿no? Si el comprador quiere exigir del vendedor la devolución del precio, va a tener que acordar con esos terceros la extinción de los derechos que adquirieron. O sea, esto es lo que él estuvo comentando, que como es titular de la cosa se pueden llegar a hacer ciertos actos. En este caso, él tiene que arreglar toda la situación con los terceros, ya que no puede perjudicar al vendedor, o sea, para devolverle la cosa. En cuanto al tema del precio, como como son cosas fungibles y consumibles, no hay algún tipo de especificación con respecto a qué pasó si adquirió los derechos reales sobre él, y una vez que se ejerce el derecho de reventa y se deposita la cosa al vendedor de nuevo, el comprador va a poder hacer ejecución de los bienes que el vendedor no se allana a devolverle. Con respecto a que si la cosa hubiese sido expropiada, el comprador puede rescatar el precio entregando la indemnización recibida, que viene a ocupar el lugar de la cosa, o sea, lo que otorga en el momento de expropiación. En cuanto al término, es lo mismo que estuvo hablando Lautaro con respecto al artículo 1167, y este plazo opera ipso iure, sin necesidad de constitución en mora, y es perentorio e improrrogable, ¿sí? Es lo mismo que estuvo hablando Lautaro. Acá tenemos un modelo del pacto de reventa, no lo leemos porque justamente, primero, que algunos habrán hecho este tipo de pactos, y segundo, que los tenemos acá los modelos y básicamente es como para que nos orientemos, pero bueno, nada, repetir que este tipo de pactos, a diferencia del otro, es una prerrogativa del comprador. El tercer pacto que vamos a hablar de la compraventa. Sí. El tercer pacto que vamos a hablar de la compraventa es el del pacto de preferencia, ¿sí? En este pacto, el vendedor se reserva el derecho de preferencia respecto de que si el comprador quiere enajenar las cosas, él va a tener, para la redundancia, preferencia o prioridad, siempre y cuando ofrezca las mismas condiciones que hubiese recibido de un tercero, el comprador. También se llama derecho de tanteo, pero se lo conocemos como el pacto de preferencia, pero para tener en cuenta no es que el vendedor tiene la obligación de comprar la cosa si ésta se pone a la venta, solamente tiene el derecho de preferencia sobre otros. El comprador tampoco está obligado a venderla,
pero en el caso de que decida hacerlo, tiene que darle preferencia a la persona que le vendió originariamente la cosa. Para que se dé curso a este tipo de derechos, es necesario que el comprador decida enajenar efectivamente la cosa. Y bueno, habla de la palabra enajenación, que justamente se amplió un poco más el límite de lo que se establecía en el Código Civil de Vélez, que ahora, por ejemplo, se puede llegar a extender a, por ejemplo, supuestos como que se aporta a sociedades, que se done o se transmita a terceros a consecuencia de un contrato de renta vitalicia, por ejemplo. El Código de Vélez antes era un poco más específico con el tema del acto que se podía hacer. Bueno, como dije anteriormente, es obligatorio que el vendedor, si quiere recobrar la cosa, ofrezca las mismas condiciones que ofrece un tercero, por ejemplo, y también le manifieste esta circunstancia al comprador. No solamente el precio, sino también el tema, como dice el tema, el plazo y cualquier otra condición que ofrezca un tercero que esté prevista en el contrato prefijado. Una vez que el comprador comunica al vendedor las condiciones recibidas para enajenar la cosa, ya no va a poder retratarse de su voluntad de desprenderse de la cosa. Entonces ahí nace justamente el derecho del vendedor de recuperar esta. Con respecto al tema de la registración y de la publicidad, si la cosa es registrable, obviamente que este pacto tiene que publicarse para que el tercero pueda ser oponible, o sea, para que se pueda hacer oponible al tercero. Bueno, con respecto a lo mismo que estábamos diciendo, el tema del pacto de preferencia, tanto como el de reventa y el de retroventa, tienen que estar estipulados en el contrato originario, ya que justamente están agregados dentro de la sección referida a las cláusulas que pueden ser agregadas dentro del contrato de compra-venta. Bueno, seguidamente acá tenemos el modelo de pacto de preferencia. Perdón. ¿Viste que se inventó? Bueno, me faltaban las características del pacto de preferencia. Perdón. Ahí está. Pero esto es lo que querías decir vos. Bueno, el tema con respecto a las características del derecho de preferencia, la más importante es que es intransmisible, o sea que solamente la puede ejercer el vendedor que se reservó tal derecho y no puede ser cedido ni pasa a los herederos de este. Por lo general son cuestiones sentimentales, que como dice ahí, que uno no quiere desprenderse de la cosa o lo que sea, que entonces en caso de volver a estar en comercio, que pueda volver a su patrimonio. Es indivisible, por lo tanto que si la cosa hubiese sido vendida por varios condóminos, cada uno de ellos podrá exigir que se le venda toda la cosa. No es necesario que vuelva a ser en condominio ni además que sean pedacitos. Con respecto al plazo que puede para ejercer la preferencia, el vendedor está obligado a ejercer su derecho dentro de los 10 días de ser notificada la oferta, a menos que otro plazo resulte del contrato. Eso tenemos que tener en cuenta a la hora de redactar las escrituras. Y debe tenerse en cuenta que también no puede superar los 5 años para los inmuebles y los 2 para los inmuebles, ambos contados de la celebración del contrato, lo mismo que estuvimos hablando de los otros 2 pactos. Bueno, con respecto a los efectos que tiene el pacto, en principio el comprador tiene la obligación de avisar al vendedor que su deseo de vender la cosa y además las condiciones que ofrece un tercero. No basta simplemente con decir cuál es el precio que está ofreciendo un tercero, sino también facilidades de pago, otras ventajas, otras condiciones, etcétera, para que el vendedor pueda igualarlas o mejorarlas. Y la obligación del vendedor que hace uso de la preferencia tiene que reconocerle todas las condiciones que el tercero haya ofrecido
Y no puede pretender que se compensen ciertas condiciones más favorables con otras menos favorables con relación a esa oferta del tercero. De esta manera se van a evitar dudas y cuestiones de que en definitiva solo puede ser resuelta por un juez. Entonces se crea un estado de certidumbre sobre los derechos de los interesados durante todo el transcurso del pleito, ¿sí? Acá hay una especificación con respecto a la venta de la cosa a través, por ejemplo, de la venta pública hecha en subasta, que no se reconoce en verdad diferencia sobre la subasta y el remate público. Y bueno, la diferencia que hay básicamente es que hay que notificar, el comprador va a tener que notificar al vendedor que tenía este derecho de que la cosa está por ser objeto de subasta o remate. Acá hay algunas circunstancias específicas de este caso que, bueno, nosotros las pusimos en el trabajo y las pusimos acá también, pero como son circunstancias muy particulares, decidimos no tratarlas a fondo, ¿sí? Igualmente, si quieren hacer consultas, no hay ningún problema. Por último, tenemos el modelo del pacto de preferencia. Es muy simple y ahí está bien señalado el tema de que el derecho no es transmisible, que es lo que estuve comentando hace un ratito. ¿Sí? Sí. Bueno. Seguidamente vamos a empezar con el contrato de donación. Si hay alguna duda con respecto al contrato de compra-venta, que creemos que no va a haber porque son contratos justamente que las hacemos cotidianamente. Si bien no todos incorporamos este tipo de pactos o cláusulas en nuestras escrituras, los invitamos a que empiecen a utilizarlos, más que nada porque son maneras de facilitarle a los requirentes volver a tener sus cosas básicamente en su patrimonio. Bueno, como le dije en un principio, vamos a hacer una breve introducción también de lo que es la donación y cuáles son sus caracteres. Bueno, como sabemos, el artículo 1542 del Código Civil y Comercial establece que hay contrato de donación cuando una parte llamada donante se obliga a transferir a título gratuito una cosa a favor de otra que se llama donatario y esta la acepta. De este mismo artículo ya podemos aprender cuáles son los caracteres que tienen este tipo de contratos. En principio hay una obligación por parte del donante de transferir la cosa a favor del donatario. En segundo lugar, esa transferencia tiene que ser a título gratuito, pero cabe destacar que si bien está la regla general, esta regla no es absoluta. ¿Por qué? Porque hay supuestos que se pueden considerar como donaciones onerosas, que serían, por ejemplo, el caso de las donaciones remuneratorias o las donaciones con cargo. Ahora la voy a exponer brevemente y después voy a analizarla un poquito más a fondo a estos dos tipos de donaciones. La donación con cargo es aquella donación en la cual el donante impone al donatario que el destino o el empleo que le vaya a dar a la cosa sea tal o que establece una prestación que deberá cumplir este donatario por la donación hecha a su favor. Por otro lado, la donación remuneratoria es aquella que se realiza en compensación de servicios prestados por el donatario a favor del donante, que son apreciables en dinero y que el donatario tendría la posibilidad de exigirlas judicialmente. Ahora voy a tratarlas un poquito más adelante. Ahora lo voy a tratar más adelante, un poquito más en profundidad a estos tipos de donaciones. Bueno, en tercer lugar, si bien el artículo 1542 no lo dice expresamente, es obvio que estamos frente a un acto entre vivos, es decir, que los contratos de donación tienen que celebrarse en vida de donante y donatario, porque si hablamos de acto de última voluntad, estamos frente a un testamento que tiene un régimen legal totalmente distinto. En cuarto lugar, se trata de un contrato unilateral porque la obligación de transferir la cosa solamente pesa sobre el donante y que el donatario tenga, por ejemplo, derecho a darle alimento al donante o la obligación de cumplir el cargo, no enerva este principio de que es un contrato de carácter unilateral. Después, lo que atañe a la forma, solamente se exige formalidad. En principio, como le dije, también en el caso del contrato de compra-venta no hay una formalidad, pero si se trata de donación de inmuebles registrables y de rentas periódicas vitalicias, en ese caso sí o sí se debe hacer mediante escritura pública, porque es lo que exige el código, decir que hay una forma solemne y absoluta en este tipo de contratos. Después,
Bueno, bueno, ahora voy a hablar acerca de las donaciones remuneratorias. Como le dije, hay donación remuneratoria cuando bueno, son donaciones las realizadas en compensación de servicios prestados al donante que son apreciables en dinero y que pueden ser exigibles judicialmente. En este supuesto, bueno, vemos que para que se cumpla esta donación remuneratoria tienen que haber ciertos requisitos. Es decir, primero tiene que haber servicios prestados al donante que sean apreciables en dinero y que puedan ser exigidos judicialmente, porque si estas prestaciones no pueden ser exigidas judicialmente, no estaríamos frente a una donación remuneratoria, sino una donación simple. ¿Cuál es la ventaja de hacer una donación remuneratoria? La donación remuneratoria está fuera de lo que es el régimen legal normal de las donaciones, porque al tratarse de una donación de carácter oneroso, obviamente no podrá ser sujeta a colación, ni a reducción, ni a revocación. Y también pesará obviamente sobre el donante, al tratarse de una donación onerosa, la validación por evicción, vicios reditorio y saneamiento conforme a derecho, ¿no? Bueno, en cuanto al régimen legal, más que nada eso, la aceptación de la donación también por parte del donatario consiste en una aceptación justamente del pago que lo hubiera hecho el donante, por lo tanto, a partir de la donación remuneratoria, este último ya no tendrá el derecho a reclamar judicialmente esas remuneraciones que se le deben. Esto es lógico, obviamente, porque en este supuesto el donante ha entendido pagar, que incluso en la mayoría de los casos la ha pagado en exceso de lo que le correspondería. Pero en este punto también cabe destacar que tiene que haber una equidad entre lo que se le debe al donatario y la cosa que se le dona. Mientras haya una equidad, esa donación se considera onerosa, pero en lo que exceda, siempre va a ser una donación a título gratuito, por lo tanto, va a estar sujeta a todas las acciones que se pudieran intentar en esos supuestos. Y bueno, obviamente que para que exista donación remuneratoria tiene que surgir expresamente el contrato de donación, porque de lo contrario, si no está establecido que se tiene en vista a remunerar en el mismo, se considera como una donación pura y simple, por lo tanto, el donatario tendría la posibilidad después de exigir que se le pague lo que se le debe. Después tenemos las donaciones con cargo, que las donaciones, ya voy a definir lo que es un cargo en principio, que es una obligación accesoria impuesta a quien recibe una liberalidad. Como le dije, bueno, también esto se trata de una donación onerosa, por lo tanto sigue el mismo régimen, es decir, mientras haya una equidad entre, o sea, absorbido el valor de la cosa con los cargos que se le imponen, que pueden ser variados, por ejemplo, que se le dé un destino específico a la cosa donada, o, por ejemplo, que se establezca una prestación, ya sea a favor del donante o a favor de un tercero. Por ejemplo, yo te dono una cosa, pero tenés que pagar la universidad a fulano de tal durante todos sus estudios. Tiene que haber una correlación, digamos, y mientras haya una correlación, esto va a ser oneroso. En lo que exceda, lo mismo se va a aplicar el régimen legal general de las donaciones. Ahora vamos a hablar acerca de las consecuencias del incumplimiento de este cargo. En principio da lugar a dos tipos de acciones, la acción de cumplimiento y la acción de revocación. La legitimación activa varía dependiendo de qué tipo de acción estemos intentando hacer. En el caso de la acción por cumplimiento, es obviamente la acción que tiene tanto el donante como sus herederos a título universal, también lo tiene los acreedores del donante en ejercicio de la acción subrogatoria, como así también el albacea. Y eventualmente también tiene esta posibilidad el tercero beneficiario del cargo, si se hubiera establecido a favor de él. Obviamente, como dice la acción de cumplimiento, es obligar al donatario a que cumpla con el cargo impuesto. Y después tenemos la acción de revocación. La acción de revocación es de carácter personalísimo y por lo tanto solamente le va a corresponder a el donante o a sus herederos universales en el caso de que ya hayan fallecido. Cabe destacar
en este caso, que si se ejerce la acción de revocación por parte del donante o los herederos y se hubiera establecido un cargo a favor de un tercero beneficiario, este último tiene la posibilidad de exigirle tanto al donante como a los herederos el cumplimiento de ese cargo, como así también tiene diferentes acciones contra el donatario que incumplió. Ahora bien, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el donatario frente a este incumplimiento? En principio solamente va a responder con la cosa donada o su valor si fuera imposible de devolver, ¿no? O si lo hubieran ajenado. En cambio, va a quedar liberado, cabe destacar, si la cosa, bueno, se pereció sin culpa, y también puede liberarse de responsabilidades restituyendo la cosa donada al donante o a sus herederos eventualmente, o su valor si ello es imposible. Y bueno, con relación a qué cargos se pueden imponer, claramente no pueden imponerse nunca cargos que sean imposibles y ilícitos pues, de la moral y las buenas costumbres, porque en ese supuesto se lo va a tener como no escritos, aunque no van a anular la adopción. Y bueno, por último vamos a terminar de hablar, Sofía, acerca del derecho de reversión. Este es el centro de la cuestión, básicamente. Con respecto a las preguntas que están haciendo en el chat, ahora Mariela las va a ir leyendo y las vamos a ir contestando cuando terminemos todo, así no perdemos un poco el hilo, ¿sí? Solamente esa aclaración. Bueno, con respecto al derecho de las donaciones contra versión, es una de las condiciones específicas que se pueden plantear en este tipo de contratos y se puede dar por la consiste en la reversión de las cosas por la premoriencia del donatario o del donatario su cónyuge o del donatario su cónyuge sus descendientes o del donatario sin hijos, ¿sí? Cuando esta cláusula se llega a insertar en el contrato, el fallecimiento del donatario antes que el donante resuelve la donación y los bienes vuelven al patrimonio del donante. Básicamente el Código Civil trata al pacto de reversión como una condición resolutoria, ya que está sujeta justamente a la muerte del donatario, previo al donante. La utilidad práctica de este tipo de pactos es que permite que el donante no tenga que pasar por una sucesión del donatario, sino que directamente recupere la cosa que donó y vuelva al patrimonio original. Como estuvimos hablando recién, el derecho de reversión también torna revocable el dominio, por lo que el efecto retroactivo del cumplimiento de la condición deja sin efecto las posteriores enajenaciones o gravámenes de las cosas que se donaron. Por ende, para que esta razón, para que este quede libre para que se produzca la libre circulación del inmueble, debe sí o sí recabarse el consentimiento del donante, ¿sí? O sea, el donante tiene que presentarse en la posible venta o enajenación, básicamente, del bien y consentir dicha enajenación. Su expresa presencia y consentimiento produce la renuncia a este derecho que tiene a su favor y, por ende, libre para que el bien circule en el comercio. Bueno, como dije recién, se puede pactar para tres casos. En primer lugar, para el caso de fallecimiento del donatario, aunque hayan hijos. En segundo lugar, por la muerte del donatario y de su cónyuge o descendientes. Y en tercer lugar, para el fallecimiento del donatario que no tenga hijos. En cuyo caso, si se pactó de esa manera, la presencia de hijos extingue este derecho, ¿sí? Por más que tampoco le sobrevivan al donante, o sea, por más que los hijos del donatario también fallezcan, previo al donante, la simple presencia de hijos o descendientes del donatario ya extinguiría el derecho de reversión. Con respecto a favor de quién puede ser estipulada este tipo de cláusulas, es solamente a favor del donante, ¿sí? O sea, en el caso si son más de un donante, sería a favor de los dos, pero solamente puede ser a favor suyo. Justamente es lo mismo que se establecía en el Código de Vélez. Con respecto a los efectos que tiene esta reversión, con respecto a los efectos que tiene este pacto,
existe básicamente los efectos que se producen ipso iure sin necesidad de demanda y son, perdón, un poquito de... Ahí está. ¿Hola? Sí, Sí, se escucha, Sofi. Bueno, perdón, pensé que Ok, bueno, con respecto a cuando esté pendiente la reversión, o sea, cuando todavía no se cumplió el hecho del que depende de la reversión, valga la redundancia que es el tema de la muerte del donatario, el donatario es el propietario puro y simple de la cosa, ¿sí? Por ende, la cosa puede ser objeto de enajenación, de embargos, de ejecuciones, etc. Sin perjuicio de lo que después podrá suceder en el caso de que fallezca previamente al donante. Pero por su parte el donante está facultado para ejercer las medidas conservatorias necesarias para la protección del derecho que eventualmente tendrá. Una vez que se cumple la condición, es decir, que el donatario fallece o cualquiera de las modalidades que mencionamos recientemente, tiene efectos retroactivos, al menos si se trata obviamente de bienes registrables, que es lo que más estamos hablando en este caso, ya que justamente se cumplen las reglas del dominio revocable. Como dijimos recientemente, está establecido en el artículo 1967, que es lo que venimos hablando con los otros pactos también. Por ende, la enajenación de este tipo de los bienes, una vez que se cumplió la condición, quedan sin ningún efecto y vuelven al patrimonio del donante, libre de toda carga, hipoteca o embargo. Sin embargo, si son cosas no registrables, la revocación no puede tener efecto contra terceros, sino solamente si fueran de mala fe, ¿sí? Tienen la obligación, sino de restituir la cosa en ese caso. Por ende, si el tercero es de buena fe y con justo título, se puede defender contra esa acción de la reivindicación del bien. Y si hay certeza de que la condición no puede cumplirse, por ejemplo, que el donante fallezca antes que el donatario, y por ende la condición se torna de cumplimiento imposible, el dominio queda definitivamente consolidado en la cabeza del donatario o de quien hubiera adquirido los bienes por él donados. Con respecto a lo de la renuncia, lo dije hace un ratito, el caso de que como es un derecho personal del donante, puede renunciar expresa o tácitamente a su derecho, y bueno, justamente es cuando se presenta en el acto de enajenación de la cosa, o por ejemplo, de que será una hipoteca o algo por el estilo sobre la cosa donada, y presta su consentimiento para eso. El asentimiento para que se grabe con derechos reales, por ejemplo, hipotecas o prendas, como dije recién, solo va a beneficiar a los titulares de esos derechos, ¿sí? No importa una renuncia al derecho de reversión, por lo que en el caso de que fallezca el donatario, la cosa va a volver al donante, pero respetando esos derechos reales que se constituyeron, ¿sí? Bueno, acá está ahí está el modelo del impacto de reversión. Están los dos tipos las dos variantes. Que la primera es si el donatario fallece antes que el donante sin tener descendientes. Y la segunda es si el donatario y todos sus descendientes fallecen antes que el donante, el dominio se retrotrae a el donante, ¿sí? Tenemos esas tres opciones. Y bueno, acá ahora nos da lugar a que empecemos el trabajo que escribimos el año pasado. Básicamente lo que hicimos acá fue resumir un poco nuestro trabajo y más que nada, antes de empezar, me gustaría explicar por qué escribimos lo que escribimos el año pasado, y fue a raíz de básicamente situaciones que se dan en las que, bueno, más que nada últimamente puede suceder que una persona quiere donarle los bienes a su hijo y no prevé circunstancias como fallecimientos prematuros. Estamos metidos con el chip en la cabeza de que los hijos van a morir después que los padres, y muchas veces no sucede eso. Entonces, para evitar futuras sucesiones o gastos extremados, está bueno incorporar este tipo de cláusulas en las
donaciones, específicamente en estas que son de hijos, de padres a hijos. O también, por ejemplo, hoy en día con la cantidad de familias ensambladas o matrimonios no queridos por los padres o no matrimonios, o sea, directamente los hijos no quieren saber nada con familias, andan viajando por el mundo, cosas así, y el donante por ahí dice qué va a hacer de la vida de mi casa, que tanto me costó tener y cosas así. Entonces, a raíz de todo esto, nosotros lo que estuvimos planteando era la posibilidad de hacer el pacto de reversión, que estuvimos hablando recién, de manera posterior a la donación, o sea, no en el mismo momento, ¿sí? Tenemos nuestra postura y nuestros argumentos a favor, y también tenemos posturas encontradas con lo que ahí vamos a abrir el tema del debate, que es lo que mencionamos al principio de la charla. Con respecto a, bueno, lo que básicamente... bueno, con respecto al tema de la oportunidad, lo que estuvimos hablando recién, nos agarramos principalmente de lo que establecía anteriormente el código de Vélez-Sarsfield. Decía que el donante podía reservarse el derecho de reversión sobre las cosas donadas. En el actual Código Civil y Comercial de la Nación se establece en el artículo 1566 que en la donación se puede convenir la reversión de las cosas. ¿Sí? Ya, con esta palabra nosotros ya nos damos cuenta que hay un cambio de paradigma, por lo que nosotros consideramos que si se puede convenir, se puede hacer posteriormente, ¿sí? Nosotros por ahí lo equiparábamos un poco al tema del usufructo, ¿sí? En su momento también el derecho de usufructo se puede reservar, pero también se puede constituir posteriormente. Entonces nosotros más o menos, si bien hay un mundo de diferencias en el medio, lo asimilamos, por así decirlo. Tampoco, otra cosa que también estaba por ahí a nuestro favor, es que en ningún lado dice que no se puede hacer de manera posterior, y por ende, como lo dice la Constitución Nacional, nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado lo que ella no prohíbe, ¿sí? Entonces también nosotros decíamos, si no hay nada que prohíba, perfectamente se podría llegar a hacer. Bueno, a todo esto se le suma lo que venimos hablando desde el año pasado, tanto en los Ateneos como en todas las capacitaciones que estamos teniendo, que a través del nuevo gobierno de Javier Milei, todos los decretos de necesidad de urgencia, lo que está predominando es la libertad de las voluntades de las personas, ¿sí? Entonces, si las personas están de acuerdo en contratar y en convenir este tipo de pactos, nosotros no vemos el por qué no se podría hacer, ¿sí? Siempre y cuando, para la aclaración, el bien todavía se encuentre en tenencia, que el donatario todavía tenga la cosa dentro de su patrimonio, ¿sí? Obviamente no va a ser oponible a terceros que hayan contratado previo a la creación de este tipo de pactos, porque el derecho del donatario era pleno y perfecto, o sea, lo que se hizo fue posterior este tipo de convenio para que en un futuro se reviertan las cosas y vuelvan la cosa al patrimonio del donante, ¿sí? Entonces, ante todo, aclarar eso, que si hay algún tipo de derecho adquirido por un tercero, no puede ser perjudicado. Y tampoco, si ni siquiera está en el patrimonio del donatario, no se podría hacer claramente este tipo de pactos. ¿Qué es dos? Bueno, volviendo a lo que dice Sofi, a ver, en principio nosotros presentamos este trabajo que es puramente académico, ¿no? Para no generar confusiones, porque esta posibilidad de celebrar un pacto con posterioridad no se puede hacer, porque tiene que celebrarse al momento del contrato de compraventa. Como dijo Sofi, nosotros nos basamos en dos cuestiones. En principio, que la diferencia que hay entre el Código Civil de Vélez y el Código Civil actual, al establecerla de forma literal, que establece que se puede convenir, antes establecía que se puede reservar, es decir, que se puede considerar como que era un acto unilateral, que si no se efectuaba en ese momento, sí o sí ya perdía el derecho el donante. Ahora no se puede convenir, entendemos que sí se puede hacer con posterioridad,
en razón de que si vamos a buscar la definición de qué es convenir al diccionario de la Real Academia Española, vemos que dice que es acordar algo entre dos o más personas. Por lo tanto, hay un verdadero convenio, un convenio bilateral entre el donante y el donatario. Por lo tanto, ¿por qué no podría celebrarse con posterioridad? Ahora bien, ¿cuál sería la forma que tendría que tener este pacto? Obviamente consideramos que en virtud de lo dispuesto por el artículo 1552 y el 1017, que tiene que hacerse por escritura pública. El 1552 establece que las donaciones de cosas inmuebles, bienes registrables y de rentas periódicas vitalicias tienen que hacerse por escritura pública. Y después el 1017, en su inciso A y C, establece que tiene que hacerse por escritura pública y también agrega en este caso a las escrituras accesorias de aquellas que están obligadas a hacerse bajo escritura pública. Por lo tanto, este nuevo pacto debería hacerse bajo la forma de una escritura pública, debería inscribirse en el registro de la propiedad inmueble a efecto de dar esa publicidad, ¿no? Bueno, en principio, más que nada eso. Obviamente que lo restante es prácticamente lo mismo. Algunas cuestiones también que hablamos en nuestro trabajo es que nosotros también proponíamos que haya una reforma legislativa respecto de cómo tiene que interpretarse el pacto, porque, a ver, el Código Civil de Vélez con anterioridad no hacía una remisión, como hace actualmente, cuando se habla del derecho de reversión, a la regla del dominio revocable. Es decir, que el derecho de reversión, no sé si lo voy a hablar de modo, bueno, en relación al plazo, no establece que se puede pactar solamente por 10 años. Es decir, una vez que se cumplen esos 10 años de la celebración de la donación, se pierde el derecho para el donante, por más que los 10 años y un día fallezca el donatario, ¿no? Por lo tanto, en ese supuesto habría que abrir la sucesión. Bueno, el Código Civil de Vélez no establecía esta remisión, por lo tanto, se entendía, por parte de la opinión, entendía que era hasta que se produzca esa condición resolutoria, ¿no? Actualmente el Código tiene un espíritu de establecer una limitación al dominio siempre y que no exceda de los 10 años. Por lo tanto, y ante el supuesto que hemos visto dentro del Código, que hay excepciones, entendemos que debería ser una excepción también el derecho de reversión, que se mantenga en el tiempo hasta tanto se cumpla esa condición resolutoria. Son cuestiones que también fuimos hablando dentro del trabajo académico y que, bueno, por suerte tuvimos la oportunidad de obtener un segundo premio en el Congreso. Sí, bueno, con respecto a eso que decía el autor, volver a repetir que todo esto es propuesta nuestra y como que siempre con la finalidad de debatir y de lograr justamente un criterio unificado de opiniones, pero no es algo que se pueda hacer efectivamente, lo queremos repetir 1.000.000 de veces, pues no queremos que salgan de acá a hacer un pacto posterior, ¿no? Con respecto al tema del plazo, como dijo Lauti, que nuestro código actual limita mucho todo el tema del dominio revocable en general y no permita que se exceda, nosotros habíamos propuesto la reforma legislativa para que esto sea una excepción, específicamente porque estamos supeditando la cláusula, la condición a la muerte de una persona. Como no tenemos básicamente la seguridad de cuándo va a morir, ni sabemos cómo va a pasar, ni nada por el estilo, no nos parece justo justamente que se supedite a un plazo, ¿sí? Porque como dice él, si por ejemplo fallece a los 10 años y un día, al final todo lo que se logró cae. También dentro de nuestro trabajo analizamos qué pasaba con las donaciones que se hicieron durante la vigencia del Código Civil de Vélez, en la que no existía este plazo de 10 años, perdón, y qué pasa con las posteriores, o sea, con las donaciones realizadas del Código Civil actual. Bueno, con respecto a esas dos posturas que teníamos, una era que obviamente que no se puede aplicar retroactivamente, o sea que todas las donaciones realizadas con el Código Civil de Vélez no tendrían este tipo de plazo límite, mientras que las del Código Civil y Comercial tendría que darse esta modificación legislativa que estuvimos mencionando para que pueda justamente no estar adherida a los 10 años de límite. Bueno, y también por último,
bueno, una de las cosas que queríamos hablar también, que tuvimos la oportunidad de charlar en este trabajo, es la posibilidad de prorrogar, en el caso de que no se pueda modificar el tema de la ley del Código Civil y de los 10 años, la posibilidad entonces de que se puedan hacer prórrogas a este plazo, es decir, si claramente a los 9 años y 360 y pico de días no se murió la persona, volver a presentarse ante una escribanía y volver a establecer el mismo pacto de reversión. Todo esto nosotros lo analizamos teniendo en cuenta casos puntuales, obviamente, pero me van a decir que por ahí en la oficina no tuvieron un caso en el que, no sé, una persona, hoy en día la mayoría de los jóvenes no quieren tener hijos a veces, o no quieren dedicar su vida a eso, y entonces hoy en día a mí me preguntás y yo voy y le digo, bueno, sí, si yo me muero que se lo quede de nuevo mi mamá, o por ahí justamente me caso con alguien que al donante, ¿no? Que a mis padres no me gusta, por ejemplo, y va a terminar la cosa en las manos de esa persona, siendo que fue justamente un trabajo muy duro para tener la cosa, ¿no? Entonces, a raíz de eso fue que surgió. Por eso, justamente, hay una pregunta que surgió. Obviamente, el donatario tiene que estar de acuerdo, tiene que surgir del donatario, y obviamente el donante también tiene que estar de acuerdo, porque justamente es algo que él no se reservó en ese momento, por ahí, ya sea porque no se lo asesoró acabadamente, o simplemente porque no previó ese tipo de cosas, nunca se imaginó que su hijo no iba a querer tener hijos, o nunca se imaginó que su hijo se iba a casar con alguien que no quería. Entonces, ambas partes tienen que estar de acuerdo y ambas partes tienen que convenir este tipo de pactos. Un dato de color nada más, creo que ya terminamos, pero nosotros, además de que tuvimos la suerte de tener un premio, como dijo Lauti, que más allá de eso, lo charlamos con otros profesores, no sé si se recuerdan que el año pasado en el seminario el seminario notarial que se hace todos los años, estuvieron los doctores Nava, Hotz y Moreira, Javier. Con los tres hablamos, o sea, los tres los agarramos, les planteamos nuestro trabajo. También hablamos con el doctor Mariano Esper, y a los cuatro le planteamos y los cuatro nos dijeron lo mismo, o sea, opinaban igual que nosotros. Y además de eso, se sumaba una incumbencia más al notariado, que cada vez nos están sacando más oportunidades de trabajar, y esto, como dije recientemente, estoy segura que a todos nos va a pasar, o nos pudo haber pasado un caso similar, en el que si mañana se habilita poder hacerlo, sabemos a quién llamar y decir, vení que podés hacer tal cosa. Entonces, por eso fue que lo quisimos estudiar. Como dijimos, el tema fue muy debatido entre nuestros pares, más que nada por el tema del plazo y por el tema de la prórroga y todas esas cosas, pero finalmente en las conclusiones, creo que puse, sí, en las conclusiones, como dice ahí al final, el pacto de reversión puede convenirse con posterioridad al acto de donación. Estas son las conclusiones del Encuentro Nacional del año pasado. Siempre que los bienes continúen en el patrimonio donatario y no se perjudiquen los derechos de terceros. Por ello, se propone interpretar el artículo 1566 del Código Civil de manera uniforme a nivel nacional, con el fin de establecer un criterio que amplíe las incumbencias del notariado sin que sea necesaria una reforma legislativa al efecto. Dicho pacto deberá instrumentarse mediante una escritura ampliatoria y complementaria de la donación original, la cual tendrá vocación registral. ¿Sí? Con respecto al tema de lo registral, nosotros lo tuvimos, lo analizamos en el caso de que obviamente sería una escritura ampliatoria y complementaria de la donación, por ende obviamente se tiene que llegar a inscribir en el registro, y además eso permitiría que se dé publicidad a este tipo de pactos, ¿sí? Para no perjudicar a terceros posteriormente a que se creen los pactos. Nosotros verán ahí lo que pusimos, básicamente es interpretar el artículo 1566 de manera así, que se pueden convenir. Por ende, no hace falta que sea en el momento de la donación, sino que también se pueden llegar a hacer de manera posterior. Creo que estamos bien. En principio, sobre todo, una última cosa que nos olvidamos decir es en lo relativo a desde qué momento se comienza a contar el plazo de 10 años.
mientras no haya esta reforma legislativa. Esta fue una cuestión bastante debatida también dentro de lo que fue el Congreso cuando hicimos nuestra exposición, en virtud de nosotros sostenemos de que debe comenzarse a contar a partir de lo que, como lo dice el artículo 1965 de la Constitución, del dominio imperfecto. Y para nosotros el dominio imperfecto se produce recién a partir de que se celebra ese pacto posterior. O sea, en ese momento, una vez que se celebró ese pacto, el dominio se transformó en imperfecto por voluntad de un antidonatario, y en razón de ello se debería comenzar a contar desde ese momento. Pero hubo otras posturas que consideraban lo contrario. Pero bueno, que una era desde el cuestión, momento de la donación, decían mucho, sí. es una cuestión que también estaría bueno debatir ahora si quieren hacer preguntas respecto al trabajo. Nosotros repetir eso de que lo veíamos como una posibilidad, así como podemos constituir usufructo cuando queremos, ¿por qué no podríamos hacer esto si queremos? O sea, si ambos estamos de acuerdo y se dan todas las condiciones que estuvimos mencionando. Básicamente es eso el trabajo. Repetimos, estamos abiertos al debate porque justamente entre nosotros también debatimos cuando estuvimos haciendo el trabajo. Surgen un montón de dudas y de preguntas cuando estás haciendo un trabajo así, pero bueno, llegamos a una conclusión y también logramos que se llegue a una conclusión en el encuentro nacional, si bien justamente hay algunas cosas que no se aprobaron, como por ejemplo la reforma legislativa que estuvimos mencionando, de hacer como vía de excepción que esto no se aplique el plazo de 10 años a este tipo de dominio, ¿sí? Creemos que ya está. No sé si hay alguna pregunta, María, que quieras leer. Yo estuve viendo ahí, pero me parece que ya la contesté. Sí, contestaste la última, Sofi. Si ya no pasa en la pantalla del Power, lo podemos sacar. Bueno. Saco. Perdón. Sí, gracias. Gracias. Bueno, gracias a ustedes en realidad por este aporte que nos vienen dando, como ella mencionaba, en estas actividades. Y bueno, hoy tuvieron en la apertura, seguí medio rápido, en el sentido de que arrancamos el año calendario. Yo quería, antes de pasar a leer las consultas, bueno, si bien dejaron expresiones de muy buena la exposición y que les gustó, y bueno, las felicitaciones, pero previo a pasar a la parte de la donación y el derecho de reversión, porque hemos fijado también como temas adicionales y también como principales los otros pactos de la compraventa, los 3 que trataron, porque no son muy usuales, quizás a muchos, pero ahí lo hemos pasado de largo de lectura, de quizás en alguna otra capacitación, pero creo que no es tan usual la aplicación en el momento de que los requirentes deseen establecer estos pactos, el de reventa, el de retroventa y el de preferencia. Puede ocurrir acá que en el sentido del plazo, los plazos que tienen y los efectos que tienen, puede generarles a algunos el inconveniente, como hoy decían, hablaban de la circulación respecto, digamos, de la transmisión del dominio de ese inmueble que esté sujeto a pactos. Quiero también comentar que en este aspecto, en el sentido del aspecto registral, lo que tiene que ver con estos pactos, la directora del registro de la propiedad, la escribana Romina Vargas, a quien agradezco y que nos viene también dando el aporte en materia registral de cómo